Buenas tardes. Buenas tardes. No sé cuántos han visto una presentación que tiene la edad patriarcal, la edad mosaica, la edad cristiana. Son 5 películas muy interesantes y que comienza con la historia de la Biblia y ocupan como una película completa, casi hablando de la creación. Y cuando llegue ya al final del Antiguo Testamento, parece que esa presentación pues va cubriendo más y más con menos y menos tiempo. Y hay una época de la historia que brinca bastante y que nosotros también a veces al leer la Biblia nos animamos mucho y empezamos en Génesis, Éxodo, Levítico, pero cuando ya llegamos a Esdras y Nehemías quizás estamos cansados y no se habla mucho a veces de estos libros. Pero Esdras y Nehemías y los profetas que profetizaron en ese tiempo contienen una historia y una enseñanza muy importante para nosotros. El pueblo de Israel, si vamos a decir los dos eventos más importantes de la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, sería el Éxodo, porque hay mucho escrito alrededor del Éxodo, antes y después. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés alrededor del tiempo del Éxodo. El segundo evento más importante fue el opuesto del Éxodo, que fue la salida o el cautiverio de Israel y luego de Judá, que después del Éxodo entraron en la tierra prometida y entonces en el cautiverio fueron sacados de la tierra prometida. Pero la historia no termina con ese evento, muy importante. ¿Por qué decimos muy importante? Porque hay muchos libros escritos alrededor de ese tiempo. Mucha advertencia, comenzando en el libro de Deuteronomio, que Dios dice que si pecan contra Él, que van a ser llevados en cautiverio. Y de hecho, pecaron contra Dios y fueron llevados cautivos. Primeramente los de Israel, luego vinieron los babilonios para llevar cautivo a los de Judá. Entonces no sé si esta luz está dando mucho. Así es que la buena noticia es que el Antiguo Testamento no termina con el cautiverio. Es el tiempo, vamos a decir, más triste, uno de los tiempos más tristes de la historia de Israel. Hay otro tiempo triste que es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero este tiempo fue tan y tan triste que hay un libro que se llama Lamentaciones. Un libro completo lamentando el cautiverio de Israel y de Judá. Fueron llevados a cautivo por su pecado. No podían vencer el pecado, especialmente de la idolatría. Y Dios tuvo que darle carta de divorcio, como dice la Escritura, a ellos. Fueron llevados cautivos. La buena noticia es que no se quedaron en cautiverio. Porque era importante, porque Dios tenía un plan de salvación para traer al Mesías al mundo. Y ese Mesías tenía que llegar a Jerusalén. Tenía que llegar al templo de Dios. Pero Nabucodonosor había destruido por completo ese templo. Y si se queda destruido, el Mesías no puede cumplir las profecías. Así que esta época de la historia, donde, como vimos, hay una declaración muy importante que vamos a concentrar en los próximos 3 mensajes, que es que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero vamos a ver en qué contexto tuvieron ánimo para trabajar y cómo eso se aplica a nosotros. Porque si estudiamos la historia, encontramos
Hay tres libros principales que se tratan de esta época, tres libros de historia, más también tenemos los profetas Ageo, Zacarías y luego Malaquías, que se trata de este tiempo de historia. Primeramente, Dios había prometido al profeta Jeremías que después de estar en cautiverio 70 años, que iban a regresar. Como ustedes saben, el profeta Daniel fue llevado como un joven en la primera etapa de ese cautiverio. Él estuvo en Babilonia mucho tiempo. Los 70 años completos pasó en Babilonia Daniel. Al final de los 70 años, él sabía que el tiempo se había cumplido y oró a Dios. Dios, ¿cómo se va a cumplir el fin del cautiverio, el regreso del pueblo? Y ahí es donde en Daniel capítulo 9 él recibe una profecía después de los 70 años, una profecía de 70 semanas y una profecía de la llegada del Mesías. Pero parte de esa profecía decía que después de la declaración, después del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, se iba a contar, por así la historia larga corta, 490 años que están determinados sobre Israel. Así que vemos que Dios comenzó a cumplir, poco después de esa oración de Daniel, Dios comenzó a cumplir su promesa de que iban a regresar a su territorio. Jerusalén había sido destruido por completo. Estaba en ruinas completamente el templo. Nada más quedaban alguna de la gente pobre en el país y unos animales silvestres que quedaban en esa área. Otros se habían ido en contra de la voluntad del profeta Jeremías, se habían ido a Egipto. Los otros estaban esparcidos por una gran parte del mundo, llevados por, antes los asirios, llevaron en el norte, en el sur los babilonios. Pero ahora Dios comienza, y Dios había profetizado también a Isaías, unos más de 100 años antes, casi 200 años antes. Dios había dicho a Isaías que su siervo, Ciro, y le dio el nombre antes de que Ciro naciera, que Ciro iba a dar el orden, iba a reedificar a Jerusalén. Así que en el año 536 antes de Cristo, recuerden que los números van al revés, en ese tiempo pues regresó Zorobabel y el sacerdote Jesúa y regresaron a la tierra de Israel. Encontraron todo completamente destruido, pero comenzaron a reedificar. Primeramente empezaron a reedificar el templo. Y ese templo, pues, como ustedes conocen la historia, cuando echaron el fundamento, todos los jóvenes estaban contentos y los viejos estaban tristes. ¿Por qué? Porque los viejos habían visto a la construcción anterior, al templo que había hecho Salomón. Igual que vamos a Nueva York, lo que vimos las Torres Gemelas, ahora una torre hay ahora, pero es una sola, antes habían dos. Y a veces la tristeza, se daban tristeza, pero por lo menos ya el templo se comienza a construir. Hubo muchos problemas y dificultades, pero por fin terminaron el templo. Más o menos en ese tiempo, entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7, podemos intercalar el libro de Esther, como se puede ver aquí. El libro de Esther, pues, toma lugar cuando la mayoría de los israelitas todavía están en cautiverio. Y Esther llega a ser la reina en Persia, porque ya después de los babilonios, los persas están gobernando, y ella entonces tiene influencia, ayudado obviamente por Mardoqueo, que le impulsa y le ayuda a que ella vaya delante del rey para salvar la vida de los judíos en todo el mundo. En ese tiempo ya había algunos judíos, no muchos, pero algunos estaban ya en Jerusalén, ya se había construido el templo.
Pues entonces en Esdras capítulo 7 tenemos el segundo regreso. En Esdras 7 en adelante tenemos el regreso de Esdras. Recuerda que Esdras, el rey, le dio permiso para regresar y él le dio vergüenza pedir tropas, porque decía, bueno, si yo dije que Dios está con nosotros y luego pido que nos den un ejército, pues eso sería una vergüenza. Y Esdras regresó y sobre todo pues hizo muchas reformas espirituales y restauraron la adoración a Dios. Esdras era un sacerdote. Mucho tiempo pasó, pero entonces por fin había un copero del rey de Persia que se llamaba Nehemías, un judío. La mayoría de los judíos no habían regresado, todavía estaban esparcidos, pero este copero del rey pues escuchó una noticia de que a pesar de que había regresado Zorobabel y Jesúa había construido el templo, a pesar de que los judíos pudieron defenderse en los tiempos de Esther, a pesar de que Esdras pues había regresado y había reformado y ayudado al regreso espiritual a Dios, todavía el muro de Jerusalén estaba en ruinas. No había construido la ciudad todavía. Él entonces, a pesar de que sí en los tiempos de Esdras habían venido los profetas Ageo y Zacarías cuando dejaron de construir, porque construían su casa primero, ellos habían venido en este tiempo y habían dicho, ¿qué es esto que están edificando su casa y no construyen la casa de Dios? Pero ahora han vuelto a lo mismo de no seguir la construcción, de no terminar la ciudad, y viene Nehemías. Y en ese contexto de Nehemías, cuando él viene, un solo hombre, que viene, que tiene la preocupación, brincamos una parte que fue que cuando escuchó esta noticia, pues se puso triste. Un hombre que tenía fe en Dios, los que tenemos fe en Dios casi siempre estamos alegres, ¿verdad? Bueno, yo espero que se nota como se notó en Nehemías cuando estaba triste. Sabían que algo andaba mal. Algunos cristianos son tan y tan tristes que no se sabe cuando están tristes porque siempre están tristes. Pero a Nehemías le notaron, el rey notó, ¿qué pasa, Nehemías? Yo te veo triste. Y él entonces le contó al rey la situación que había allá en Jerusalén. El rey le dio entonces permiso para regresar al territorio y empezar una reconstrucción. Y así es que si vamos a Nehemías capítulo 4, en Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Si abre la Biblia en la misma mitad va a encontrar a Salmo, y si va unas páginas antes va a encontrar Nehemías, antes de Job. Muy bien, en Nehemías capítulo 4 tenemos las palabras que vamos a decir que es el tema de los próximos 3 mensajes cuando me toca predicar. Y es que después de que Nehemías había salido, recuerden cuando llegó a la ciudad, salió de noche, si no me equivoco, a caballo, y dio una vuelta a la ciudad para ver cada parte del muro que se había caído. Y ya solito empezó a hacer un plan de construcción. Él logró animar a la gente. No se olviden ese detalle, eso lo vamos a ver más adelante. Que para comenzar un trabajo hace falta una sola persona para comenzarlo, pero hacen falta todos para terminarlo. Así que Nehemías fue ese hombre que comenzó esta obra. Y vemos, brincando parte de la historia aquí en 4:6, dice Nehemías: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y lo que queremos hacer es animarnos a trabajar. De este tema, como dije, vamos a hablar en más de un mensaje, pero anima a la gente cuando uno dice, aquí nadie quiere hacer nada. Bueno, nadie está animado. No sé qué pasa aquí. La gente no quiere trabajar. Eso, cuando tú oyes a una persona hablando así, ¿te da ánimo? No. ¿Eso no te da ánimo? ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque a veces, no, porque la gente no quiere hacer esto. Yo traté y, bueno, nadie quiere hacer esto, nadie quiere hacer aquello, las cosas, eso no anima a nadie. ¿Qué anima a la gente? Esto lo vamos a ver, pero Nehemías vino con un plan de trabajo y empezó a trabajar y los otros le siguieron. Si tú ves que no se está haciendo trabajo, ¿qué debe hacer? Hazlo tú. Hazlo tú. Pon tú a trabajar. Así mismo. No te quejes de que nadie esté trabajando. Trabaja tú. Y invita a otro a ir contigo. Pues, si por ejemplo, nadie visita a los enfermos. ¿Está bien? Pues vete tú a visitar a los enfermos. Que nadie quiere ir. Invita a alguien. Yo te aseguro una cosa. Alguien irá contigo. No en invitación general. Invita a una persona específica. ¿Quiere ir conmigo a visitar a esta persona enferma? Y tú verás como Nehemías logró que la gente tuvo ánimo para trabajar. Y así también nosotros tenemos que tener ánimo para trabajar. Pero nosotros no vamos a construir. Bueno, muchas veces se usa esto cuando la iglesia quiere construir un edificio. Bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema, si la iglesia debe tener edificio o no. A veces es una ventaja, a veces una desventaja, a veces es mejor alquilar, a veces es mejor ser dueño, pero sin entrar en todos esos detalles, sea como sea arreglando un edificio alquilado o sea construyendo un edificio nuevo, en verdad no es el trabajo que estamos hablando, porque el edificio es secundario, el edificio no es la iglesia. Lo que vemos es que el templo bajo el nuevo pacto, el templo bajo el nuevo pacto es la iglesia. Nosotros, si abrimos los ojos, vamos a ver que hay muchas cosas que han destruido parte de la iglesia, han hecho daño a otras partes de la iglesia. En algunas iglesias lo han matado por completo. Recuerden el libro de Apocalipsis, 7 cartas, 7 iglesias. Algunos estaban a punto de que Cristo iba a remover su candelero. Hay iglesias que se llaman de Cristo, o a veces tienen otro nombre, y ya su candelero ha sido removido. Sus muros han sido destruidos. El templo, que es la iglesia, ha sido destruido. ¿Cuáles son algunas cosas que destruyen la iglesia? Cuando la iglesia se convierte en un centro de entretenimiento, se destruye la iglesia. Hay una vamos a decir, una tendencia, o vamos a decir también una tentación de convertir la iglesia en un centro de entretenimiento. El entretenimiento en sí no es malo necesariamente, pero no estamos aquí para entretenernos. Estamos aquí para adorar a Dios, estamos aquí para aprender de su palabra, estamos aquí para tener comunión unos con otros. Es un propósito espiritual. Dentro de eso, pues, a veces nos entretenemos, a veces contamos chistes, a veces nos reímos, pero no es el propósito.
Así que la iglesia se puede destruir. Cuando dicen, ah, no, qué bueno era que... Y vamos a tener más y más y más entretenimiento hasta que la parte espiritual se fue. Y ya perdimos el propósito. Y el pecado, pues el pecado abarca todo, ¿verdad? El pecado, hay tanto que se puede hablar de cuáles son los pecados que nosotros tenemos, ya sea de orgullo, ya sea de hipocresía, como se habló ahorita, ya sea de fornicación, ya sea de etcétera, etcétera. Avaricia, el amor al dinero. ¿Cuántas iglesias no se han destruido? Porque hay un hombre, un grupo de hombres que ven la iglesia, como dice la misma Biblia, como fuente de ganancia, donde ya se convierte en una forma de hacer rico a 2 o 3 hombres, a un grupo de hombres, y entonces tienes avaricia que destruye lo que es el templo de Dios, la idolatría. Cuando empezamos ya a adorar literalmente a los ídolos, o puede ser un hombre que idolatramos, sea lo que sea, pues la idolatría también, el orgullo, esto que casi no se ve, doctrinas de hombres. Cuando queremos predicar y hablar de nuestras opiniones más que la palabra de Dios. Cuando lo que yo creo viene a ser más importante de lo que Dios dice. Y si Dios no dice algo, ¿por qué entonces empezamos a hablar mucho de opiniones? Las doctrinas de hombres también hace tumbar los muros de la iglesia de Cristo. Las doctrinas como la fe solamente, que ha destruido muchas iglesias que podían ser buenas, pero ya se han concentrado en lo que es la fe solamente, dejando a un lado lo que Cristo dice que es necesario para salvación, que es el bautismo. Apatía, de que pues nos ponemos cómodos, y hemos hablado de esto antes, de que a veces en los países pobres la gente como tiene más ánimo. Cuando tienen menos recursos, a veces tienen más ánimo para la cosa de Dios. Nosotros nos ponemos cómodos con nuestra riqueza y no queremos ni guiar 3 bloques en el carro porque cayó un poco de lluvia. Y así apatía, que no nos importa ya las cosas de Dios. A veces la división, que empezamos a comernos unos a otros y a hablar mal uno contra el otro en vez de animarnos. Y estas cosas van destruyendo la iglesia y han destruido en muchas partes, en muchos sectores, en muchas denominaciones, ha destruido la iglesia. ¿Qué hace falta entonces? Si vamos a tener ánimo para trabajar, ¿qué hace falta? ¿Una restauración o una reformación? Sabemos que la iglesia desde el principio comenzó a desviarse. Si leemos en la Biblia, de esto hablaremos más en la clase de Apocalipsis, pero vemos que desde el principio de la iglesia había hombres que se levantaron como Diótrefes, que quería tener el primer lugar entre ellos. Ese espíritu de Diótrefes y de otros hombres que querían tener poder y ejercer autoridad sobre la gente, eso llegó a ser una iglesia donde había mucho control y hasta un hombre que se ponía en lugar de Dios, el Papa, y debajo de él los cardenales y los arzobispos y los obispos, y un sistema donde también sacando dinero de la gente en el nombre de perdón de pecados, que se llaman indulgencias. Y así es que algunos hombres como Martín Lutero vieron esto y leyendo la Biblia se dieron cuenta de que hacía falta cambiar. Pero sabe que Lutero tenía en mente una reformación. Reformar es, bueno, es reformación. Reformar algo es cambiarlo para que sea mejor. Él quería reformar la iglesia católica para que fuera mejor. Acabó separándose de la iglesia y formando otra iglesia. Él no quería que llevaran su nombre esa iglesia, pero como quiera los hombres llamaron hasta el día de hoy la iglesia luterana. Él estaba claro en eso, pero sus seguidores no. En otras cosas no estaba tan bueno porque su doctrina es de fe solamente. Pero de todos modos, él quería reformar la iglesia. Inclusive, él no supo separar lo que es la política de la iglesia. Y porque la iglesia, una de las cosas de la iglesia católica desde los tiempos de Constantino, vamos a hablar de Constantino en Apocalipsis capítulo 6, se menciona los tiempos de Constantino en la Biblia, pero en esos tiempos, pues,
la iglesia se empezó a mezclarse y tener poder y mezclarse con la política de aquellos días. Hasta el día de hoy tiene esa mezcla. En la Reforma ellos siguieron el mismo patrón, donde había una mezcla de la política con la iglesia y cada país tenía su religión oficial. En los Estados Unidos fue una cosa que no querían hacer, de hacer una religión oficial del gobierno, pero casi todos los países de Europa, muchos hasta el día de hoy, aunque sean ateos, todavía tienen una religión oficial. La iglesia de Inglaterra, la reina de Inglaterra, ¿cómo se llama? Elizabeth. Ella es también la jefa, vamos a decir, de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Eso era un sistema que empezó en los días de la Reforma, porque ellos tenían la idea de que la iglesia debe reformarse, y por eso es que en Apocalipsis veremos que se habla de la ramera y madre de las rameras, porque muchas iglesias tenían también el mismo concepto. Lo que hace falta, hermanos, no es una reformación, sino una restauración. ¿Cuál es la diferencia? Reformar es tomar lo que hay y hacerlo mejor. Restaurar es volver a ponerlo como era en el principio. Cuando hay un edificio histórico, lo pueden reformar o lo pueden remodelar y añadir algo, mejorarlo, poner nuevos sistemas de luz, etc. Pero si es un edificio histórico, se está dañando lo histórico. Hay que restaurarlo. Restaurarlo a veces quiere decir que hay que tumbar la mitad del edificio que no existía en los días que originalmente ese edificio estaba. Si quieres restaurarlo como estaba originalmente. Esto, hermanos, es lo que queremos tener ánimo para trabajar. ¿Trabajar en qué? Porque nuestros esfuerzos como cristianos muchas veces se desvían. Los políticos, por ejemplo, quieren hacernos desviar y gastar mucha energía favoreciendo a un candidato u otro. Quieren que nosotros nos metamos en diferentes asuntos que ya son políticamente importantes, ya sea matrimonio de los gays, ya sea en cuestiones de aborto, ya sea en otras cosas. Nos quieren hacer desviar y meternos en política y meternos en esas situaciones. El ánimo para trabajar, hermanos, debe ser un ánimo para restaurar. Restaurar las cosas como estaban en los días de los apóstoles. Tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas tradiciones, hay muchas ideas, hay muchos escritos, muchos hombres han hablado y nosotros, la mejor forma de restaurar lo que había en el principio era poner a todos estos escritos, a todas estas cosas a un lado y volver al Nuevo Testamento, volver a la palabra de Dios, restaurar la iglesia como era en el primer siglo. Hay un peligro en esto también. Hubo de hecho en el siglo antepasado, en los años 1800, un movimiento, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, en muchas partes del mundo, un movimiento que se llama el movimiento de restauración. Del movimiento de restauración salieron por lo menos 3 ramas principales, por no decir más, de iglesias. Salieron los discípulos de Cristo, que se formó otra, tratando de salir de las denominaciones, se formó esa iglesia, que ya es otra denominación más. También las iglesias cristianas salieron de ahí, que eran más liberales. Y las iglesias de Cristo, que no usan instrumentos, etc. Hay diferentes ramas que salieron de un movimiento de restauración. ¿Qué ha pasado con el mismo movimiento de restauración? Que a veces llegamos a cierto punto de restaurar y nos trancamos ahí. Como Martín Lutero. Llegó hasta cierto punto que la salvación no es por las obras, es por la fe. Pero se trancó en una salvación por la fe solamente.
no siguió leyendo el Nuevo Testamento y prestando atención a todo el consejo de Dios. ¿Qué dijo Pablo a los ancianos de Éfeso? Que no es rehusado predicar todo el consejo de Dios. Y así es que nos trancamos en ciertas doctrinas, en ciertas ideas, en ciertas tradiciones. Nosotros no estamos aquí tampoco para restaurar el movimiento de restauración. Hay hombres que ni mencionamos los nombres de ellos, que eran hombres en el movimiento de restauración. ¿Cuánto he escuchado el nombre de Campbell? Gloria a Dios que nunca la han escuchado. Era un hombre en el movimiento de restauración. Pero para restaurar la iglesia tenemos que volver a lo que él decía. No. Él sí tenía mucha... Si te gusta la historia, si quieres leer libros y cosas, pues él quería unas cosas mejores que otros escritores. Pero no estamos aquí para citar. Hay iglesias de Cristo donde están citando a Campbell, donde están citando a Stone, donde están diciendo lo mismo de lo que escaparon de unas iglesias que se habían desviado de la iglesia original. ¿De quién tenemos que hablar? ¿Y a quién tenemos que citar para restaurar la iglesia? Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar a la cabeza, que es Cristo. Reconocer que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la única cabeza y Él hizo un templo. Él hizo un templo con el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese templo, parece mentira, pero sigue el patrón del tabernáculo del Antiguo Testamento, pero en un sentido espiritual. No hay tiempo hoy para buscar toda la cita, pero este patrón era el patrón que también aplica en el nuevo pacto. ¿Cuál es el patrón? Que aquí tenemos el atrio que representa el mundo. Tenemos el lugar santo que representa la iglesia. Tenemos el lugar santísimo que representa el cielo. Y entonces hay unos elementos bastante importantes. Dios tratando de enseñarnos algo ya en una forma de una sombra en el antiguo pacto. Si leen el libro de Hebreos va a encontrar que esta sombra era una sombra de lo verdadero. Y ya estamos en los tiempos de lo verdadero. ¿Qué hay de importancia en esto? Pues en el mundo Cristo vino y murió. Y Él es nuestro altar de holocaustos. Murió por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si somos siervos de Cristo, nosotros llegamos a ser sacerdotes. ¿Quién tiene acceso al lugar santo? Son los sacerdotes. Pero los sacerdotes, tú no puedes entrar en el lugar santo, no puedes ser parte de la iglesia, a menos que tú te laves primero. Hay que bautizarse, claro, con fe, etc. Pero en el modelo que Dios hizo, una salvación por medio del bautismo en agua, sumergido con Cristo en su muerte, resucitando una vida nueva. Como sacerdote ya uno entra en el lugar santo. Aquí no hay muchas cosas. Claro, esto es simplificado, es un modelo, pero hay unas cosas esenciales, que es la mesa de panes de proposición. La mesa de panes de proposición representa la cena. Para Dios la cena es muy importante. Tenemos solamente dos cosas. Cada religión tiene su rito, tiene su cosa física, tiene su... como los israelitas tenían el tabernáculo y luego el templo que fue construido bajo el mismo esquema. Yo lo sabía, pero no había entendido tanto como los musulmanes. Los musulmanes dicen que no son idólatras, ¿verdad? Ellos hasta destruyen a los ídolos, supuestamente. Pero tienen uno de los ídolos más grandes de todo el mundo, ellos, que se llama el Kaaba, creo que se llama.
Kaaba, no sé cómo se dice. Es una caja, un cajón grandísimo en Meca, el lugar número 1. Cada 5 veces al día oran y adivinen qué dirección oran. Hacia Meca, hacia ese cajón. Y ellos van durante su vida, cada uno trata de ir allá para dar vuelta, y dan vuelta a ese aparato, y para tocarlo, y creen que están cerca de Dios. Los que dicen que son menos idólatras que los cristianos, y es cierto, muchos cristianos son más idólatras que los musulmanes, pero aún ellos tienen sus cosas físicas que tienen que tocar, que tienen que ver. En la iglesia, ¿cuántas cosas físicas nosotros tenemos que tienen importancia espiritual? Dos cosas físicas, vamos a decir, que tienen que ver con algún elemento físico fuera del cuerpo del ser humano. Una cosa es el bautismo en agua. Número 2, la cena del Señor. Son las únicas 2 cosas en el Nuevo Testamento. No hay más nada. No un retrato, no un edificio, no esto, no lo otro, pero nosotros queremos añadir otras cosas. Y vamos a restaurar la iglesia según el patrón del tabernáculo, que es una representación de la iglesia. ¿Qué más había? El candelabro. El candelabro, como dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos la palabra de Dios en la iglesia del Señor para restaurarlo originalmente. Y la otra parte, la oración. Nosotros a veces todos tenemos lucha con la oración, algunos más que otros, de orar en privado, pero también de orar en público, orar juntos. En casi todas las iglesias, adivina cuál es la reunión donde menos gente va. La reunión de oración. Hasta muchas iglesias han dejado de tener reunión de oración. Y lo minimizan y lo ponen como menos importante. Pero la oración, en muchos sentidos, escuchamos no hace mucho más de un mensaje sobre la oración. El velo separa la iglesia en el mundo del cielo, pero Cristo abrió un camino y nosotros ahora podemos orar por medio de Él, entrando en el lugar santísimo por medio de la oración. Nosotros tenemos que seguir lo que dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Piensa, hermanos, cada uno de nosotros, ¿qué hay en nuestra vida que no concuerda con el hecho de que Cristo es la piedra del ángulo principal y que los apóstoles y profetas son el fundamento? Nosotros nos metemos en muchas cosas, muchas ideas, pero no fundamentado. Una de las razones que me gusta lo que estamos viendo por la tarde, Amor y Respeto, eso es una enseñanza basada en la Biblia. Las ideas no son tomadas de la psicología, no son tomadas de ideas de hombres, sino que Dios manda, y Dios manda el amor, Dios manda el respeto, y basado en eso, y así toda nuestra enseñanza debe basarse en la palabra de Dios, porque tenemos una tendencia de desviarnos. Así es que, ¿qué vamos a reconstruir? Vamos a tener ánimo para trabajar, para que haya una sola iglesia que tenga un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Tenemos que tener ánimo, debemos animarnos a trabajar y hacer nuestra parte para que la iglesia del Señor sea la iglesia del Nuevo Testamento, que tenga estos elementos, que se nos quita de cada uno nuestras opiniones, nuestras propias ideas, las ideas que sacamos de otras iglesias, las ideas que sacamos de otros libros. Vamos a concentrarnos en la palabra de Dios
y vamos a trabajar y vamos a construir lo que es la iglesia de Cristo. Vamos a restaurarlo, tener ese ánimo que tenía Nehemías. Si Dios permite, en otra ocasión seguiremos más detalles sobre esta restauración, este trabajo, esta construcción que tenemos que hacer para restaurar lo que es la iglesia del Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, que tu palabra nos ha dado un patrón de lo que tú quieres que sea la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no mezclar nuestras opiniones y nuestras ideas de lo que tu palabra enseña acerca de cómo debe ser la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, es su cuerpo. Quita de nosotros todo pecado, todo orgullo, todo estorbo, todo ídolo que sea un estorbo para que no seamos en verdad edificados como parte de la iglesia verdadera. Ayúdanos, Señor, a tener el ánimo para trabajar, no fijarnos en los hombres, tengan ánimo o no, sino nosotros mismos, cada uno tener el ánimo para hacer tu trabajo, pase lo que pase, y hagan lo que hagan los demás. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.